Where once it never rained till after sundown. By 8 a.m. the morning fog had flown. Don't let it be forgot that once there was a spot for one brief shining moment that was known as Camelot. Some public men are destined to be loved, and other public men are destined to be disliked. But the most important thing about a public man is not whether he's loved or disliked, but whether he's respected. And I hope to restore respect to the presidency. As far as the charisma and all the PR tricks and everything else that's supposed to make you look like a matinee idol, forget it. If that's what they want in a president, I'm not the man. El último discurso del presidente Nixon no tiene un nombre grandilocuente. Su nombre es Farewell to Staffers. Como su nombre indica, es un mensaje de despedida hacia todas las personas que trabajaron en la Casa Blanca durante su mandato. Tiene la peculiaridad, poco común entre los políticos de hoy en día, de que es completamente improvisado. Nixon era famoso por no usar apuntes, ni guiones, ni siquiera un teleprompter a la hora de hablar en público. Se memorizaba los discursos y luego los soltaba, a veces incluso memorizaba una parte y la otra la iba improvisando en el podio. Cuando digo que es un discurso completamente improvisado es porque siento que Nixon no pensó mucho en lo que iba a decir antes de decirlo. Quizás llevaba tanto tiempo en el escenario que la cosa le salía natural, o quizás es que todo lo que dijo eran reflexiones suyas, que compartía con los oyentes como un amigo que te habla de sus ideas. Si no es así, al menos así es como suena. This house, for example, I was thinking of it as we walked down this hall, and I was comparing it to some of the great houses of the world that I've been in. This isn't the biggest house. Many are, and most, and even smaller countries are much bigger. This isn't the finest house. Many in Europe particularly, and in China, Asia, have paintings of great, great value, things that we just don't have here, and probably will never have until we are 1,000 years old or older. But this is the best house. It's the best house because it has something far more important than numbers of people who serve, far more important than numbers of rooms or how big it is, far more important than numbers of magnificent pieces of art. This house has a great heart, and that heart comes from those who serve. Uno de los aspectos más extraños del Watergate, el escándalo que acabó con la presidencia de Nixon, es que el grueso de las pruebas y los escándalos llegaron por la más pura estupidez del propio presidente. El asunto esencial no era tanto que miembros de la campaña republicana se colaran en las instalaciones del Partido Demócrata, sino cuánto sabía el presidente de esa operación. En cualquier otra situación hubiera sido imposible probar tal cosa porque todos los implicados lo negarían o podrían ser sobornados para ello. En este caso, sin embargo, Nixon había instalado un sistema de grabaciones en todas las oficinas de la Casa Blanca. Es decir, en el único escenario donde podría haberse cometido el crimen. Más absurda fue la decisión del presidente a negarse a otorgar las cintas al Congreso, alegando una propiedad sobre ellas. Esa propiedad acabó siendo revocada por el Tribunal Supremo, que por asuntos de interés nacional le obligó a hacerlas públicas. Y son públicas. Hoy en día pueden ir a Google, escribir Nixon Tapes y encontrarán varias páginas que suben el contenido de estas cintas, mejorando el audio para la escucha del usuario común. Son, literalmente, grabaciones en el interior de la Casa Blanca, llamadas de teléfono entre presidentes, ministros, altos mandatarios o embajadores, cuyos temas van desde la subida de los impuestos hasta la guerra del Yom Kippur y la comida mexicana. Quizás lo más sabroso de ellas es que tenemos acceso a la parte más íntima de Nixon, sobre todo cuando tenemos su voz, dura y monótona, a 2 milímetros de nuestros oídos. Una grabación interesante es aquella en la que Nixon dice que odia a los intelectuales. Dice que prefiere dejar las decisiones políticas en manos de un atleta
que en manos de un intelectual. Otra es aquella en la que prohíbe a sus asesores que contraten a ningún estudiante o graduado de Harvard. Y otra es en la que se pregunta si el avance del movimiento por la legalización de la marihuana no tendrá por detrás a un grupo de judíos. That's the funny thing. Every one of the bastards that are out legalizing marijuana is Jewish. What's the crisis the matter with the Jews, Bob? What is the matter with them? Si se fijan, entre las personas que están escuchando el discurso de despedida se encuentran la mujer y las hijas de Nixon, quienes reciben un total de 0 menciones. Ahora mismo no nos interesan. En el otro extremo se encuentra un hombre que quizás algunos le hayan reconocido y al que Nixon alguna vez llamó mi único amigo. Su nombre era Henry Kissinger. Nacido como Heinz, Henry Kissinger fue uno de los muchos casos del éxodo de judíos alemanes que se asentaron en Estados Unidos con la llegada del pintor austriaco. Alumno excelente, teórico brillante, es famoso por haber escrito la tesis doctoral más larga de la historia de Harvard, motivo por el cual obtuvo summa cum laude. Tras pasarse varios años en los institutos de inteligencia más importantes del país, realizando informes y análisis para el Departamento de Estado y el Pentágono, Kissinger acabaría incorporándose a la política después de que Nelson Rockefeller le fichara como asesor de seguridad nacional. Tras la victoria de Nixon en el 68, y como un gesto al ala liberal de los republicanos, se le fichó como asesor de seguridad nacional, de facto secretario de Estado. Toda la política exterior de la era Nixon fue obra conjunta de este con Kissinger. Sería fácil decir que el papel principal de esta historia compete al intelectual de Harvard, frente al político populista de Whittier. Lo cierto es que no es así. La dupla Nixon-Kissinger es una de las más interesantes y productivas del siglo XX. El éxito de ambas partes no hubiera sido posible sin la otra. Por otra parte, era increíblemente amoral, cínico y psicópata, responsable de tantas docenas de crímenes de guerra que Tom Lehrer abandonó la sátira política cuando le concedieron el Premio Nobel de la Paz. Sabemos que lo es, en parte, por las conversaciones que sostuvo con su jefe durante los 5 años que ambos estuvieron en el poder. Quizás por eso es que Nixon pudo apreciar tanto a un hombre que era un intelectual, un profesor de Harvard y un judío. Nada resume mejor su relación que la primera charla que tuvieron después de la dimisión de Nixon, en el funeral de Hubert Humphrey. ¿Sigues siendo tan cruel como siempre, Henry? Sí, pero ya no tengo tantas oportunidades. Efectivamente, una vez que Nixon y su grupo dejaron el poder, el Partido Republicano le dio la patada. La razón principal es que el nuevo líder, Ronald Reagan, era un hombre conservador. Más que eso, lo importante es que Ronald Reagan tenía ideología. No podemos entender la política nixoniana si no entendemos que ni Kissinger ni su jefe tenían ideología. El mayor suceso geopolítico que le tocó vivir a estos dos hombres fue la guerra de Vietnam. El conflicto tenía todas las características de la Guerra Fría. Una de las superpotencias del mundo intervenía en un conflicto de un país pequeño para evitar que la ideología de su rival se expandiera. En teoría, Estados Unidos servía una causa justa, la causa del mundo libre, al apoyar a Vietnam del Sur en su guerra contra el régimen comunista de Vietnam del Norte, cuyos guerrilleros cometían innumerables atrocidades y pretendían imponer un régimen totalitario. En la práctica, Vietnam del Sur era tan represivo como el norte. La minoría católica reprimía a la mayoría budista y los campesinos vivían en un régimen feudal mientras la élite gastaba la ayuda americana en hoteles y prostíbulos. En el análisis del historiador Max Hastings, Estados Unidos podría lanzar todas las bombas, enviar todos los soldados, masacrar todas las villas que quisiese y jamás podría convencer al pueblo survietnamita de no levantarse contra su gobierno. Nixon y Kissinger sabían esto. Ya desde 1969 concluyeron que la guerra estaba condenada a perderse. Así pues, la estrategia de paz con honor consistía en un curioso perder a plazos, donde los americanos buscaron alargar primero la vida del sur lo máximo posible, con el mínimo número de tropas, y finalmente parecer que se retiraban de manera honrosa mientras dejaban a sus aliados al merced de los comunistas. El plan, entre comillas, funcionó. La retirada completa se dio en 1973, justo después de la reelección de Nixon, con un acuerdo de paz que incluía un alto al fuego provisional y la devolución de todos los prisioneros de guerra americanos. ¿Cómo consiguió Nixon ese acuerdo de paz? Porque convenció a los norvietnamitas de que le dieran ese intervalo decente entre la retirada americana y la caída de Vietnam del Sur.
En ese intervalo se suponía que el pueblo americano se hubiera olvidado de Indochina. Cuando eso no funcionó, pues los bombardearon hasta la muerte. I still think we ought to take the guys off now. I think to let drown people get floundered on the bus, we want to tell them. Well, no, I'd rather see some nuclear bombs. You got that ready? And that, I think, would just be too much. The nuclear bomb? That probably. I just want you to think big, Henry, for Christ's sake. Nixon quería jugar al escalar para desescalar. Dada su fama de anticomunista, quería que los norvietnamitas creyeran que estaba dispuesto a todo con tal de ganar la guerra. El general Curtis LeMay había pedido que se devolviera Vietnam a la edad de piedra. Nixon les dejó en el hierro. Aparte de eso, minó el puerto de Haiphong, amenazó varias veces con bombas nucleares en Hanoi y llenó de napalm a Laos y Camboya, los dos países fronterizos. En este segundo caso, el bombardeo provocó la caída de la frágil monarquía prooccidental y llegó al poder a los Jemeres Rojos y su infame líder Pol Pot, provocando el que, en escala, quizás sea el mayor genocidio de la historia. Considerar como éxito la política de Nixon y Kissinger resulta grotesco si pensamos que fue literalmente un show. Su retirada dio con el mismo desenlace que si no se hubiera llevado a cabo, y a su vez se sacrificaron 4 años innecesarios de guerra para que no lo pareciera. Las estimaciones más fiables nos hablan de 20.000 americanos, 40.000 laosianos, 200.000 camboyanos, 500.000 de vietnamitas. Recién salidos de Vietnam, los Estados Unidos se metieron en los asuntos de otro país, igualmente pequeño y costero, que había tenido la mala suerte de elegir democráticamente a un socialista. Tras conocer la victoria de Salvador Allende, el equipo de la Casa Blanca sopesó varias alternativas y finalmente Kissinger encendió la mecha. ¿Por qué tenemos que dejar que un país se haga comunista solo porque su gente sea tan estúpida como para haberlo votado? Es cierto que una retirada total en 1969 tampoco hubiera sido una panacea. Los gobiernos de Taiwán, Australia, Corea del Sur y Singapur apoyaban la intervención americana porque creían que si no, ellos serían los siguientes. Lee Kuan Yew consideró que la política de perder a plazos permitió a su país fortalecerse en el sudeste asiático. Al fin y al cabo, es cierto que fueron los comunistas quienes invadieron el sur y no al revés. Nixon siempre se enfadaba con los periodistas liberales y progresistas, obsesionados con reportar todos y cada uno de los crímenes del ejército americano, pero que al mismo tiempo ignoraban o justificaban los crímenes de Vietnam del Norte y del Vietcong. El periodista británico Richard West, que durante muchos años fue rabiosamente antiamericano, escribió posteriormente, con cierto arrepentimiento, que con todas las crueldades y miserias de Vietnam del Sur, ampliamente reportadas por la prensa occidental, el régimen permitía una cierta libertad de expresión, prosperidad personal, tolerancia pública, infinitamente superiores a la de su vecino del norte. La caída de Saigón, que sus conquistadores vendieron como Berlín en el 45, se vivió, para quienes allí estuvieron, como Madrid en el 39. El Vietcong y el ejército norvietnamita fueron igual de crueles que los americanos. A los cerca de 3.000 asesinatos ideológicos de la dictadura chilena, que duró 17 años, podríamos oponer los 3.000 cuerpos de civiles ejecutados que los americanos descubrieron en la ciudad de Huey, tras la ofensiva del Tet. La diferencia es que Huey solo estuvo en manos comunistas 4 semanas. El cinismo en la política americana, por supuesto, no era solo nixoniano. Fue con su mentor político Eisenhower cuando se instauró la monarquía de Reza Pahlavi en Persia. Fue el sucesor de Nixon, el demócrata Jimmy Carter, quien provocó la caída del Shah al presionarle por liberalizar su régimen, lo que dejó aire suficiente a los revolucionarios para derrocarle y convertir el país en el actual Irán, República Islámica. Algo que Nixon obviamente no vio con buenos ojos. He actually was a progressive in a number of ways. He instituted a land reform program. He instituted a literacy program. He sent thousands of students from Iran to the United States, and particularly the United States, to study, and in other countries as well. He liberated women. The irony was that those he liberated, the women and the students he sent abroad, they came back and joined the revolutionary forces. Now there was some repression, true. Now there is total repression.
there may not have been enough land reform. Now there is none whatever. Se podría argumentar que el apoyo a atroces dictaduras era necesario para impedir el avance de dictaduras aún más atroces. Si aceptan esta lógica, entonces quizás son más comprensivos con las acciones de Nixon. Todo consiste en justificar medios atroces cuando estos llevan a un fin bueno y olvidarte de todo el resto de ocasiones donde las atrocidades no sirven para nada. Una vez más, Nixon tuvo la mala suerte de vivir una época donde Estados Unidos seguía siendo igual de cínico que siempre había sido, pero en una época donde el acceso a la información estaba lo suficientemente masificado como para que su pueblo empezara a darse cuenta de ello. Quizás los crímenes de Nixon no fueron peores que los de sus enemigos, pero sin duda nos resultan mucho más feos. Mientras que unos oprimieron a sus propios pueblos por razones ideológicas, él oprimía a otros pueblos no para ayudar al suyo propio, sino para su propio beneficio. Una fantasía que el presidente promulgó sobre sí mismo es que su gobierno era uno de tecnócratas, donde mentes brillantes tomaban decisiones racionales con la mejor información posible. Curiosamente es calcada la leyenda, igualmente falsa, de la corte de Kennedy. En realidad, se pueden analizar las decisiones geopolíticas de Nixon en base a prejuicios particulares y estupideces movidas por el resentimiento. Cuando el Tribunal Supremo legalizó el aborto en todos los estados con su famoso Roe vs. Wade, Nixon se negó a unirse a sus seguidores de la derecha porque creía que había situaciones en las que un aborto estaba justificado. Conocía a América Latina desde su etapa como vicepresidente, cuando en una gira por todas las capitales había recibido los ataques de varios grupos estudiantiles que le veían como el mayor representante del imperialismo que oprimía su continente. En Caracas, una multitud, probablemente financiada por el Partido Comunista, atacó el coche oficial y estuvo a punto de matarle. Tras esto quedó convencido de que Sudamérica era una nación de bandoleros y criminales incapaces de comportarse como vecinos decentes, solo un peldaño por encima de los africanos. Se ha dicho que el golpe chileno fue por la nacionalización del cobre. Esto es un poco raro, teniendo en cuenta que esta había comenzado con el anterior gobierno de Eduardo Frei, resueltamente proamericano, y no se revirtió hasta el 8º año de la Junta Militar. Yo siempre he pensado que Allende, ese doctor borracho, hijo de la peor clase de criollos del continente, los que tenían mala conciencia, le generaba a Nixon el mismo odio que los Kennedy y Rockefeller. Cuando Indira Gandhi se negó a apoyar a los Estados Unidos en las negociaciones de Vietnam, Nixon decidió unilateralmente que el principal objetivo norteamericano en el subcontinente indio era apoyar a Pakistán, no sin antes comentarle a Kissinger lo feas que eran las mujeres de la India, y por qué las mujeres en general no deberían gobernar. Por supuesto, ese no fue el argumento de Kissinger para justificar el envío de armas estadounidenses a Pakistán en la guerra de 71, o el apoyo estadounidense a la campaña genocida contra Bangladesh. Nixon insistiría en la incapacidad femenina para el gobierno cuando Golda Meir rechazó una propuesta de paz para Palestina, además de comentar a su gabinete sobre si 109 caseros podrían estar todos equivocados. Cuando poco tiempo después los israelíes pidieron bombarderos y antiaéreos en la guerra del Yom Kippur, Nixon se los otorgó, porque creía que en situaciones excepcionales uno tenía que mostrarse como un macho y dar un paso al frente. Eso no quita que siguiera siendo rabiosamente antisemita. Cabe decir que en los años 70 el uso de expresiones racistas era normal, en las personas comunes y en los políticos. Lyndon Johnson llamó su propia ley de derechos civiles la Nigger Pill, y en una de las llamadas grabadas de la Casa Blanca, Ronald Reagan se refiere a los embajadores africanos como micos e incómodos zapatos por haber reconocido la República Popular China. Last night, I tell you, to watch that thing on television as I did, to see those monkeys from those African countries, damn them, they're still uncomfortable wearing shoes. Well, and then the tail wags the dog there, doesn't it? Yeah. Tail wags the dog. Pero la judeofobia de Nixon era especial. En ella se mezclaba su desprecio por los intelectuales y los ricos con una paranoia siempre latente. Una paranoia que con el poder en sus manos crecía. Creía, como muchos antisemitas, que los judíos americanos no eran leales a Estados Unidos y que trabajaban en la sombra para entorpecer su trabajo, que eran traidores.
Kissinger estuvo a punto de perder el trabajo en varias ocasiones. Lo hubiera perdido de no haberse presentado como el buen judío, de no haberle reído todos los chistes. No ayudó mucho a los prejuicios de Nixon que a mediados de 1971 un funcionario del Departamento de Estado de apellido Ellsberg filtró una serie de documentos sobre las guerras secretas y las operaciones encubiertas del ejército americano en Vietnam, en un contexto donde Nixon estaba manteniendo conversaciones secretas con los chinos y los rusos que, de haber salido a la luz, hubieran arruinado su imagen ante las bases republicanas. Y fue su decisión más personal, más jodidamente infantil, emocional y paranoica, la que terminó con su presidencia. Nixon quería acabar con las filtraciones judías. No quería usar al FBI porque ellos también eran judíos. Tampoco a la CIA porque también eran judíos. Así que decidió delegar en un grupo de asesores cercanos la creación de un equipo personal, contratado clandestinamente para que cumpliera su trabajo. Este grupo era, por supuesto, ilegal, pero también lo había sido bombardear Camboya sin aprobación del Congreso, así que lo que se creó entonces fue una unidad especial, los Fontaneros de la Casa Blanca, también conocido como el Departamento de los Trucos Sucios. La historia de los fontaneros tiene todos los ingredientes de una novela negra o un thriller de espías. Personajes turbios, operaciones encubiertas, chantajes, escuchas ilegales y la gran pregunta: ¿cuántas de sus acciones fueron ordenadas directamente por el presidente y cuántas fueron excesos de estos hombres de confianza? Nixon siempre intentó venderse como el hombre que no sabía nada, enfocando el caso en los cargos intermedios, los privados mafiosos, contratados por un tercero. Pero con las investigaciones del Congreso y más tarde las grabaciones de la propia Casa Blanca, podemos afirmar que, entre otras cosas, Nixon ordenó, o como mínimo permitió, colocar micrófonos y grabadoras ocultas en las oficinas del asesor de Ellsberg, ordenar la entrada ilegal en la consulta de su psiquiatra en busca de información que lo desacreditara, sugería el asalto a la sede del Brookings Institution, un think tank progresista, para robar archivos relacionados con la guerra de Vietnam, difundir una carta falsa atribuida al senador demócrata Edmund Muskie, un posible adversario para la reelección, fabricar documentos incriminatorios sobre escándalos de Ted Kennedy, completamente falsos, presionar a Hacienda para que revisara las cuentas de los candidatos demócratas, planear la introducción de heroína o incluso veneno en la casa del periodista pacifista Jack Anderson, proponer plantar propaganda de George McGovern en el apartamento del hombre que atentó contra George Wallace, autorizar el secuestro de Martha Mitchell, esposa del fiscal general, para evitar que hablara con la prensa sobre el caso Watergate. Y sobre todo, cuando estalló el caso Watergate, Nixon utilizó a sus hombres para presionar a la CIA con el fin de que ésta frenara las investigaciones del FBI. Esta orden quedó registrada en una conversación del 23 de junio de 1972 y fue la llamada Smoking Gun que terminó de hundir su presidencia. Aún hoy en día los historiadores se debaten por qué Nixon tomó una decisión que era, aparte de moralmente repugnante, autoritaria e ilegal, tan estúpida. Él siempre ha afirmado que todo lo que hizo fue por razones de seguridad nacional, pero incluso si aceptamos tal premisa para garantizar las conversaciones con Mao y Brezhnev, la operación fue mucho más que eso. Incluso si su objetivo fuera asegurarse la reelección, todas las encuestas que se publicaron en el año electoral le daban una abrumadora victoria. Era un hecho observable que el presidente era popular y que los demócratas no levantaban cabeza. Las encuestas anteriores al Watergate le tenían ganando a McGovern por un margen de más de 15 puntos. Yo no creo que la respuesta sea muy complicada. Nixon, sencillamente, no estaba usando la cabeza cuando emprendió estas acciones. Para 1972, el presidente tomaba pastillas contra la depresión, la ansiedad, para dormir, y empezaba a desarrollar una inquietante costumbre de beber grandes cantidades de alcohol. Digo inquietante porque este hombre se había dedicado a perseguir hasta el más inocuo fumeta de Estados Unidos, hasta pintarlos como los colonos de la ciudad sin nombre. En reuniones internacionales, los embajadores se sorprendían al verle gritar, apretar los dientes o incluso llorar cuando las cosas no le salían como quería. Un día, cuando los estudiantes acampaban delante del memorial de Lincoln, vieron aparecer el coche presidencial. Nixon intentó convencerles de que entendieran su postura, que pensaran con algo más de madurez, pero intercalaba sus preguntas con: ¿Por qué me odias tanto?
¿De verdad crees que soy tan malo? Yo también fui joven como tú, ¿sabes? Cuando el escándalo Watergate se destapó, podemos decir que el presidente entró en crisis. Los 18 meses del Watergate son aún más tristes que la caída de Saigón. En este caso no sentimos pena, sino lástima. Lo que más le dolía a Nixon era la creencia, más bien la predicción, de que toda su presidencia sería recordada por este escándalo, por un puto edificio de mierda, en lugar de por sus acuerdos con China y Rusia. De hecho, su decisión de reconocer a la China de Mao y parar la Guerra Fría es sin duda su decisión más importante y la más positiva. El hombre consiguió, con la mera diplomacia, romper la unidad del bloque socialista y negociar al mismo tiempo tratados antibombas nucleares, así como el cese del apoyo incondicional de ambas potencias a Vietnam del Norte. Pero a nadie le importa, ni le importará jamás. Fueron 18 meses de agonía, de ver cómo un presidente se destruye, de cómo un hombre se autodestruye. Además, la reacción de Nixon fue tan mala como los hechos. Desde un principio lo entendió como una nueva lucha, un nuevo problema, que se resolvería de la misma forma que se habían resuelto todos los anteriores, sin rendirse, sin claudicar, bloqueando las investigaciones, despidiendo al fiscal general, peleando por no publicar las cintas. Nixon pasó de una popularidad del 70% a principios del 73 a una del 20% a mitad del 74. Se dice que vagaba por los pasillos de la Casa Blanca con una botella de whisky mientras señalaba los cuadros de Lincoln y de Kennedy. ¿Por qué vosotros pudisteis y yo no? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Que yo no puedo ser presidente? Algunos pensaron que se suicidaría. Una de las historias más divertidas de este periodo es cuando los israelíes llamaron a la Casa Blanca para comunicar que los árabes les habían atacado. Kissinger les tuvo que decir que el jefe de Estado no podía ponerse, que estaba durmiendo la mona. Menos divertido es cuando Nixon se levantó, ordenó un ataque nuclear sobre la Unión Soviética y no ocurrió porque el jefe del Estado Mayor tuvo la inteligencia de desobedecerle. Cuando finalmente dimitió, no fue, como luego quiso venderlo, un acto de honor y responsabilidad. No era la figura del gran político sacrificándose por el país, era tan patético como su último discurso de 1962. Como un perro apaleado, humillado, sin salida, marchó de la Casa Blanca bajo la estruendosa satisfacción del pueblo americano. Aunque algunos siguieron apoyándole hasta el final, la mayoría de los que le acababan de votar renegaron de él. Entregó su poder a Gerald Ford porque sus abogados le decían que el nuevo presidente lo indultaría. Así fue. Y Ford, que es un hombre que cree en el cielo y el infierno, ha dicho muchas veces que yo sé que iré al infierno porque indulté a Richard Nixon. Después de la presidencia, el hombre quiso resurgir de nuevo. La política era un caso perdido, pero se reinventó como un hombre de Estado, un elder statesman, al estilo de los viejos senadores romanos. Exprimió su leyenda hasta dejarla seca, para mantenerse en la mente y las conversaciones de los americanos, escribiendo libros, concediendo entrevistas a cualquiera que se le cruzara por delante, como los intelectuales que tanto había demonizado. Dio algunas entrevistas a los sedientos periodistas liberales, deseosos de obligarle a torcer la rodilla. Pero no se rompió. Siguió en la batalla, siempre en la batalla. En 1980 pidió que le retiraran la protección del servicio secreto porque he superado físicamente a todos mis enemigos. Por aquel entonces, sus enemigos estaban más centrados en evitar que sus sucesores políticos llegaran al poder, como de hecho acabó pasando ese mismo año, cuando Ronald Reagan derrotó a Jimmy Carter usando la misma retórica de resentimiento e ira contra el establishment de Washington. Pero sus enemigos le seguían odiando. Su popularidad siguió estando en números ínfimos hasta el último de sus días. El viejo guerrero anticomunista viajó 2 veces a China y pasó por el Kremlin de Andropov y luego por el de Gorbachev. A veces decía, en broma, que estos países le querían más que los americanos. A veces se encontraba con académicos, periodistas o intelectuales jóvenes, lo suficientemente jóvenes como para haber participado en las marchas contra la guerra de su mandato. Y les preguntaba, con total seriedad, ¿crees que soy una mala persona?
cuando algún presidente le escribía para disipar ciertas dudas de política exterior, Nixon, encantado, respondía con memorandos de 10 páginas dictados a su secretaria, llenos de flechas, siglas y mayúsculas. Su última aparición televisiva fue en el funeral de Pat, la única vez en la que pareció extrañamente débil. Murió pocos meses después, y el día que murió, Hunter S. Thompson escribió una carta para Rolling Stone titulada He Was a Crook. En esa carta, el periodista más revolucionario de los Estados Unidos dijo lo que siempre había dicho, en un estilo que millones de norteamericanos compartieron y repitieron durante el funeral: que Richard Nixon era un monstruo, un miserable, un ser repugnante. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, And they look at you, they see what they want to be. And they look at me, they see what they are. Permíteme una referencia friki. La etapa de Joe Michael Straczynski en The Amazing Spider-Man ha recibido muchísimas críticas, muchas de ellas injustas. La traca final, con el arco One More Day, se considera la peor historia de Spider-Man jamás contada. Pero yo le tengo cariño. En su prólogo, el demonio Mephisto se burla de Peter Parker, mostrándole realidades alternativas donde no fue mordido por la araña radioactiva que le dio sus poderes. En una de ellas, Peter Parker es un reputado científico y un magnate a lo Tony Stark, que invita a nuestro Peter a beber vino añejo en su limusina. Le explica su historia mientras pasean por el viejo Queens. Aquí, los otros chicos me odiaban porque era listo, porque no era como ellos. Nunca quise ser como ellos. Ellos se llevaban la gloria, las chicas, los aplausos en el campo de fútbol, la reina del baile. ¿Y a mí? A mí me daban la patada. Entonces empecé a inventar cosas. 30 patentes cuando tenía 19 años. Aquel año gané mi primer millón, y los críos con quienes iba al instituto, ahora la mayoría trabajan para mí, de una forma u otra. El resto son pedeles, o atienden en las gasolineras. Y todavía me odian, pero ahora les he dado una razón. Lo interesante es que Peter no sabe que este hombre es su yo alternativo. No es hasta el final del capítulo que el demonio se lo explica. En otra realidad, otro yo dirige su rabia hacia el exterior, hacia demostrar que eres digno, que vales, pero sobre todo porque quieres ganar suficiente dinero para triturar a quienes se rieron de ti. Llegan las patentes y sigue el dinero. Eres multimillonario. Te has probado ante las corporaciones, ante Wall Street, ante la prensa, y sigues combatiendo sombras. Sigues pagando viejos rencores. Sigues pensando, ¡se van a enterar!, de gente que dejó de pensar en ti hace años. Te pruebas ante todo el mundo, salvo tú mismo. Para ir cerrando el cuento, como en las películas históricas, os contaré lo siguiente. Rockefeller sería elegido vicepresidente de Gerald Ford por el Congreso, pero le pidió a Ford que no le renovara en el 76 porque sencillamente ese ya no era su partido. Se enamoró de su secretaria y acabó muriendo de un ataque cardíaco mientras se la trajinaba en un hotel de Nueva York en 1979. Reagan ganaría las elecciones de 1980 y sería reelegido en 1984. La historia ha sido mucho más grata con el antiguo actor que con el cuaquero. Ambos venían de familias humildes. Ambos usaron el mismo mensaje y electorado para subir al poder. El escándalo Irán-Contra, que plagó el segundo mandato de Reagan, es mucho más grave que el Watergate. Pero Reagan era guapo. Hablaba como Jesucristo, así que se le perdonó. Barry Goldwater se mantuvo en el Senado hasta los años 90. Con el tiempo, se fue distanciando del clan conservador que él mismo había fundado, por sus diferencias en asuntos sociales. Goldwater, el libertario,
no entendía la obsesión sureña por atacar a los homosexuales y no creía que las mujeres tuvieran que quedarse en casa. En una de las últimas conversaciones en el Senado, hablando con un viejo compañero, recordó los tiempos de Nixon y Rockefeller y le dijo a su colega: «Tío, ¿te das cuenta? Ahora yo soy el nuevo Rockefeller». Nixon no le entregó el poder a su vicepresidente Agnew porque éste había dimitido meses atrás, no por Watergate, sino porque el señor llevaba años recibiendo sobornos de empresarios de Maryland y le descubrieron. Acabaría recibiendo un cheque de $1 millón de nada menos que Frank Sinatra, y dedicó su vida posterior a escribir artículos sobre cómo los judíos dominaban Estados Unidos y le habían jodido a él y a su jefe. Nixon no le echaba la culpa a los ricos de que él hubiera sido pobre. En un cierto sentido incluso apreciaba haber nacido con dificultades. Creía que esas dificultades le hacían más fuerte y le permitían justificar sus errores. El nombre de sus memorias, In the Arena, proviene de una cita de sus presidentes favoritos, Theodore Roosevelt. Los críticos no importan. No importan los hombres que señalan cómo tropieza el hombre fuerte o lo que podrías haber hecho mejor. El mérito pertenece al hombre que permanece in the arena, en la arena, con el rostro manchado de polvo, sudor y sangre. El que se esfuerza, el que, en el mejor de los casos, conoce al final el triunfo de un gran logro, y que, en el peor, si fracasa, al menos fracasa a lo grande. De modo que su lugar jamás estará con esas almas frías y tímidas que no conocen ni la victoria ni la derrota. Los últimos serán los primeros. Eso es lo que él se decía a sí mismo. Al leer las memorias me sorprendí tristemente de cómo este hombre, a los 80 años, seguía obsesionado con cada pequeño ataque, cada agresión, aunque fuera imaginaria, que sus enemigos le habían infringido. El libro es realmente bueno, la prosa es ágil, vibrante, algunos párrafos son conmovedores, los análisis políticos, certeros, pero a cada frase relevante, Nixon necesita contarnos la vez en la que un periodista le criticó por llevarse al perro en el avión presidencial. Porque cuando se supo que Fala, la perra de Roosevelt, supuestamente viajó en un bombardero, a todos les pareció gracioso. Cuando el perro de Johnson voló en un avión, era lo que el mundo daba por hecho. Pero cuando el perro de Nixon viaja en avión, entonces es un delito. Entonces está mal. Qué infantil. Kissinger lo sentenciaba con una sencilla frase. ¿A dónde hubiera podido llegar este hombre si alguien, alguna vez, le hubiera querido? Gloria Steinem, con algo menos de compasión, lo veía como el mayor exponente de la masculinidad tóxica. Un hombre tan dañado por los de arriba que se desquitaba con los de abajo. Para George Lucas fue su mayor inspiración para el emperador Palpatine. Matt Groening usó su segundo nombre, Milhouse, para el personaje más patético de Los Simpson, porque simplemente consideraba que era el peor nombre que un niño podría recibir. Hunter S. Thompson no deseaba que su historia se tratara con algo de profundidad. No era ningún Winston Churchill, más bien un Sammy Glick. Era un ladrón barato y un despiadado criminal de guerra que mató a gente a bombazos. Igualmente, quizás lo interesante de Nixon no sea su persona individual, sino el hecho más sorprendente y polémico, que tantas millones de personas se identificaran con su rabia. Esas personas, esa gente, los ortogonians, los olvidados, los agraviados, los archibankers, los Eric Cartman, los Walter White, la gran coalición del que te jodan. Un movimiento con diferentes intereses y orígenes unido con el tóxico pegamento de la rabia. La rabia contra los que tratan de cambiar nuestra forma de ser, que quieren decirnos cómo pensar. La rabia contra ellos. Las etiquetas cambiarán, pero nunca, nunca será ignorada la ansiedad de la mayoría silenciosa. Cuando Shafley atacaba a las feministas, uno de sus argumentos es que si aceptáramos sus ideas de igualdad, entonces las madres perderían su derecho a reclamar la custodia de sus hijos en casos de divorcio.
Hoy en día, entre sus herederos se encuentran padres divorciados que consideran que ese privilegio de las mujeres es una muestra del matriarcado. La misma etiqueta política une a los publicistas sureños que ansiaban prohibir la revista Playboy y el adolescente granudo que solloza cuando reducen el pecho de un personaje de la PlayStation. El mayor legado político de Nixon es el proyecto político de la derecha. Este proyecto ha fracasado completamente a lo largo de la historia, pero su núcleo sigue vivo. El resentimiento se mantiene, irradia como un reactor nuclear. La rabia existía antes, pero antes había sido reprimida, ocultada, bajo el barniz del progresismo ilustrado. Y eso es lo que el progresismo jamás le perdonará a Nixon: el haberles desautorizado. Romper el silencio. La derecha norteamericana carece, como diría un locutor aragonés, de complejos. ¿Y qué significa esto en realidad? Bueno, yo les pongo un ejemplo. To you that we will root out the communists, Marxists, fascists, and the radical left thugs that live like vermin within the confines of our country. Is there a way to carry out mass deportation without separating families? Of course there is. Families can be deported together. I mean, look, I read today about a 10-year-old girl with Down syndrome who was taken from her mother and put in a cage. I read about did you say want to a 10-year-old with... Transgenderism must be eradicated from public life entirely. The whole preposterous ideology at every level. If there is any trans joy, if it happens at all, it happens very briefly, sometime between the 25th story and the ground. A woman shall not wear a man's garment, nor shall a man put on a woman's cloak. For whoever does these things is an abomination to the Lord your God. You hear that, William Thomas? You're an abomination to God. ¿De verdad era tan malo el silencio? A todas estas personas Bob Dylan dedicó su canción inmortal. Los calificó como un puñado de viejos que criticaban lo que no podían entender, incapaces de aceptar que los tiempos estaban cambiando. Irónicamente, han sido los demócratas los que han tenido que acomodarse al cambio de los tiempos. Simplemente, es muy difícil que si representas a las minorías puedas conseguir el voto de la mayoría. Quiero decir, cuando la mayoría no se siente obligada a no tirar a la minoría por el retrete. Desde 1966 hasta 1992 solo hubo un presidente demócrata frente a 4 republicanos. Para ganar elecciones, la izquierda estadounidense tuvo que, lisa y llanamente, dejar de ser de izquierdas. Desde 1968, los demócratas solo han conseguido mayorías mediante candidatos centristas, blancos o sureños, que intentan, con constantes gestos conservadores, aplacar la ira de la coalición nixoniana. Una coalición que se mantiene viva y fuerte, frenando con sus brazos las olas del tiempo, resistiendo hasta el último día contra los sodomitas, los travestidos, las menopáusicas, los abrazaárboles, los negros, los panchitos que contaminan el vergel de Dios. Y a pesar de lo que soñaban sus oponentes, las filas de la verdadera América no menguan. El espíritu de Nixon no solo ha impuesto su ideología en Estados Unidos, sino que también ha llegado a Europa, a Oriente Medio y a Asia. Escuelas enteras de comunicación política entienden que los mensajes no deben calar en el cerebro de los votantes, sino en sus genitales. La contradicción de estos votantes ha sido el escenario de muchos chistes crueles. Los hombres blancos del cinturón industrial americano viven en barrios mucho más sucios, peligrosos y degradados que en los años 60. Pero no es por culpa de los negros o de las feministas, sino por décadas de políticas desregulatorias aprobadas por el partido al que estas personas votan. Si es que vaya panda de imbéciles. La izquierda y el Partido Demócrata jamás han sido capaces de congraciarse con la mayoría silenciosa. Como Lyndon Johnson, si no quieren nuestra ayuda, que se vayan a la mierda.
A veces les acusa de racistas, misóginos o analfabetos, pero su sentimiento verdadero es un desprecio patológico. La desgracia de saber que la democracia significa que esta gente, que este culto de miserables analfabetos, esta nación de egos heridos, tienen el mismo derecho a hablar que los cultos y sensibles progresistas. Más que los bombardeos en Vietnam, más que las escuchas ilegales, el verdadero crimen de Nixon fue validar estos sentimientos oscuros, dotarlos de una fea conciencia política, permitirles expresar su pataleta, convencerles de que tenían derecho a estar enfadados por las razones equivocadas. O quizás obligarnos a conocer que esa rabia habita en todos nosotros. Fue el último puñado de arena, la última gran catástrofe sobre las ruinas de Camelot, la derrota de los buenos. Si somos grandilocuentes, podemos decir que Nixon será el protagonista del primer capítulo de la decadencia y caída del Imperio americano, que escribirán los herederos de Edward Gibbon. En lo micro, Nixon mató a Gwen Stacy, mató a Sonny Corleone y creó a Travis Bickle y Walter White. Al sacar a la luz el odio, el resentimiento, la política identitaria, las heridas podridas y supurantes de todo un país, Nixon lo quebró todo irremediablemente, trágicamente, violentamente. Ha envenenado nuestras aguas para siempre. Nixon será recordado como el caso clásico de un hombre inteligente que se cagó en su propio nido. Por desgracia, también se cagó en nuestros nidos. Richard Nixon le rompió el corazón al sueño americano. Conocí la historia de Nixon mientras leía una biografía de John Ford. Ford había sido un defensor del presidente poco antes de morir, y el escritor pensó que sería bueno que este comentara algo del cineasta para el libro. La carta es muy graciosa. Veo pocas películas de Hollywood hoy en día y seguro que hay algunas muy buenas, pero me inquieta, y sé que a John Ford también le habría inquietado, la tendencia de muchos filmes a reflejar la vida de Hollywood antes que la vida en los Estados Unidos. Hay películas con mensajes enfermos, porque quienes las escriben, producen, dirigen y protagonizan están enfermos. Ya no se considera rentable retratar viejas virtudes. Ford se conmovía hondamente ante las imágenes de los prisioneros de guerra que regresaban a casa, y me felicitó por las decisiones firmes que, según él, habían contribuido a traerlos de vuelta. Sus últimas palabras fueron tajantes. Nada de amnistía para quienes eluden su deber. Algunos críticos dirán que eso prueba que era un belicista implacable y sediento de sangre. Se equivocan. Ford odiaba la guerra tanto como yo, pero sabía que quienes cumplieron con su deber y marcharon a Vietnam merecían elogio, no condena. Se horrorizó cuando John Lindsay dijo: «Nuestros mejores jóvenes se han ido a Canadá». No le escandalizaba que algunos chicos huyeran para eludir el reclutamiento. Entendía que ningún joven querría que le dispararan en el culo. Lo que le dolía era esa fingida superioridad moral, que miraran por encima del hombro a quienes no huyeron. Los que sí que fueron a Vietnam, a los que sí dispararon en el culo. Él creía, como yo, que esos eran nuestros mejores jóvenes, aunque no fueran los más educados, los más ricos, nada de lo que consideramos la flor y nata de la sociedad. Ay. Thompson debía haber sido honesto y decir que el final de Nixon había llegado mucho antes, que se dio con ese discurso de despedida de 1974. En cierta forma, en este discurso Nixon también se despide de sí mismo. No es un discurso para sus votantes, no es un discurso para sus donantes, ni siquiera es un discurso para su familia. Es un discurso para sus funcionarios. Es un discurso sin guión, sin apuntes y sin teleprompter. Y no les voy a mentir, he escuchado muchos discursos de políticos a lo largo de mi vida, he escuchado muchos discursos en mi vida, y debo decir que este es uno de los mejores. Good carpenters. I remember my old man. I think that they would have called him sort of a little man, common man. He didn't consider himself that way. You know what he was?
He was a streetcar motorman first, and then he was a farmer, and then he had a lemon ranch. It was the poorest lemon ranch in California, I can assure you. He sold it before they found oil in it. And then he was a grocer. But he was a great man. Because he did his job. And every job counts, up to the hilt, regardless of what happened. Nobody will ever write a book, probably, about my mother. Well, I guess all of you would say this about your mother. My mother was a saint. And I think of her, 2 boys dying of tuberculosis, nursing 4 others in order that she could take care of my older brother for 3 years in Arizona, and seeing each of them die. And when they died, it was like one of her own. Yes, she will have no books written about her. But she was a saint. Now, however, we look to the future. As you know, I kind of like to read books. I'm not educated, but I do read books. We think sometimes when things happen that don't go the right way, we think that when you don't pass the bar exam the first time, I happened to, but I was just lucky. I mean, my writing was so poor, the bar examiner said, we just got to let the guy through. We think that when someone dear to us dies, we think that when we lose an election, we think that when we suffer a defeat, that all is ended. We think, as T.R. said, that the light had left his life forever. Not true. It's only a beginning, always. The young must know it. The old must know it. It must always sustain us, because the greatness comes not when things go always good for you, but the greatness comes and you're really tested when you take some knocks, some disappointments, when sadness comes. Because only if you've been in the deepest valley can you ever know how magnificent it is to be on the highest mountain. Always give your best. Never get discouraged. Never be petty. Always remember, others may hate you, but those who hate you don't win unless you hate them. And then you destroy yourself.